Bueno, esta unidad la vamos a, cuando empecemos oficialmente la cuarta unidad, la vamos a empezar revisando las técnicas de secuenciación y después vamos a ver las técnicas, cómo han evolucionado para medir en la actualidad ahora expresión, y vamos a ver varias técnicas que se utilizan en biología molecular. En esta clase vamos a revisar una técnica muy importante que es la técnica de PCR en tiempo real, que es una técnica con la que seguramente se han encontrado mucho para que puedan interpretar la información. Bueno, ya sabemos que cuando exponen a cualquier célula o a cualquier organismo o a cualquier tejido a condiciones diferentes, el genoma se va a mantener constante, el genoma no cambia. Lo que sí cambia es el transcriptoma, o sea, las moléculas de RNA que está transcribiendo. Incluso a lo largo del tiempo el transcriptoma es distinto. Su transcriptoma va a ser ahorita diferente ahorita que hace frío, a más tarde que haga más calor, si no han desayunado, después que hayan desayunado, etc. Entonces el transcriptoma es la cantidad de RNA que tiene un organismo, pero en una condición y en un momento determinado. Es mucho, muy variable y mucho, muy específico. Entonces, si ustedes toman dos células o dos organismos y las someten a cualquier diferencia entre ellos, el genoma va a permanecer igual, pero el RNA va a ser diferente. Y eso ya se los había comentado, hay que tenerlo en cuenta cuando su molécula con la que van a trabajar es la molécula de RNA. No importa cómo cultiven ustedes, por ejemplo, Escherichia coli, si en frío o hace más calor en el medio que sea, el genoma se mantiene constante. Lo que cambia es el tipo de RNA y los distintos genes que está expresando en diferentes momentos. Y hay una técnica que habíamos mencionado antes, que es la retrotranscripción. En algunas técnicas vamos a trabajar directamente con la molécula de RNA, porque esta se puede cuantificar, se puede medir, se puede detectar de alguna manera. Pero en la mayoría de las técnicas, con lo que se trabaja es con la molécula de DNA, porque ya habíamos dicho, es mucho más estable, es mucho más resistente, no se degrada tan fácil y tiene muchas ventajas. Entonces, casi siempre, este RNA que hay aquí se pasa a DNA, pero el cDNA no es que se amplifique el RNA, se copia tal cual en cantidad y en tipo de RNA. Entonces, sintetizar cDNA es pasar solamente el DNA como está a molécula de DNA. Entonces, se puede interpretar la información que está en forma de RNA en el cDNA ahora, porque no cambia la cantidad, no cambian los genes que se copiaron, etc. Solo se copia, pues no se amplifica ni nada. ¿Y cómo se hace esto? Bueno, con una enzima que ya habíamos mencionado el semestre pasado, que es la retrotranscriptasa. La retrotranscriptasa es una enzima que sintetiza DNA a partir de una copia de RNA. Entonces, en la reacción de transcripción reversa, esta molécula de RNA, que es de una sola cadena, se va a convertir en una molécula de DNA que es de doble cadena. Pero es la misma secuencia, la misma cantidad, los mismos genes, pues solo se pasa de RNA a DNA, no cambia nada. ¿Y cómo se hace esto? Bueno, la mayor parte del RNA que está presente en la célula es el RNA mensajero. Y de hecho, cuando decimos síntesis de cDNA, hablamos casi exclusivamente de la síntesis del RNA mensajero. Aunque hay otros tipos de RNA, esta técnica no los detecta bien. ¿Por qué? Para que la enzima pueda copiar, incluso si es una retrotranscriptasa, necesita primers. No sé si se acuerdan del mecanismo, pero se formaban unos primers ahí y eran inespecíficos y se iban amplificando. Bueno, se copia eso en la técnica. Y se utilizan unos primers para iniciar la amplificación que son complementarios a la cola de poliadeninas. ¿Se acuerdan que el bebé incluso en bacterias tiene una colita de poliadeninas en el extremo 3'? Todos. Entonces, ¿cuál es un primer que se puede pegar a todos los genes independientemente de su secuencia? Pues uno que sea complementario a la cola de poliadeninas. Entonces se utiliza ese primer. Ese primer va al extremo 3' para que empiece el proceso de amplificación.
Pero además, en la mezcla de reacción ustedes pueden ver en algunas metodologías que se utilizan primers aleatorios o primers hexaméricos. Son secuencias aleatorias de 6 nucleótidos. Y como son de 6 nucleótidos, pues se pueden pegar en donde sea, ¿no? Independientemente de la secuencia. Son tan específicos que permiten la amplificación de todos los genes. Por eso les decía, mientras más chiquito es un primer, mayor es la probabilidad de que se pegue pues donde sea. Y ese principio se utiliza en la síntesis de cDNA. Entonces, se utilizan primers que permiten que se copien los genes que sean, que se copien en cDNA. Entonces, estos, por ejemplo, van a permitir que se copie esta cadena de aquí para acá, etcétera, y se vayan alargando todos los genes. Y después, el mismo mecanismo de retrotranscripción va a hacer que se complete pues, la cadena de DNA. Después de que se sintetiza un molde de DNA, ya puede actuar una DNA polimerasa. Y la DNA polimerasa pues, puede copiar la otra cadena de DNA. Y esta secuencia que estaba en RNA va a pasar a DNA. Pero es exactamente lo mismo, en la misma cantidad, etc. Es como si tuvieran, bueno, tienen la información del RNA mensajero, pero ahora en moléculas de DNA. Y en la reacción a veces se acoplan. Ustedes, si revisan alguna metodología, les puede decir que la amplificación se acopló a la retrotranscripción, porque sí, pueden aislar el RNA mensajero como tal, lo ponen en el tubito de reacción y en el mismo tubito ponen los reactivos para hacer su PCR. Bueno, esta mezcla de reacción va a tener los primers inespecíficos, los hexaméricos, etc. Y en una primera etapa, ahí les dice que se incuba a temperatura diferente. Esta reacción ocurre a 36 grados y la otra ocurre a 68, 72 grados. ¿Por qué la retrotranscriptasa trabaja a 36 y la TRAC trabaja a 68, no, a 72? Porque la TAC tiene la polimerasa, bueno, la PCR tiene la polimerasa TAC, que es del termosapatos. Y esta tiene virus que trabajan normalmente a 36 grados. Eso es lo que van a notar. Cada enzima tiene su temperatura dependiendo del organismo del que se aísla. Por ejemplo, las enzimas de restricción, como vamos a ver, también trabajan a 36 porque se van a aislar de bacterias. Y así la ligasa, por ejemplo, trabaja a 4 grados centígrados, es diferente. Entonces, solamente incuban primero a 36, o más bien programan primero en el termociclador a 36 y después los ciclos de amplificación. Y sin cambiar nada, ponen aquí el RNA, se sintetiza el cDNA y después de ese cDNA se amplifica sus genes. Y en eso consiste pues la síntesis de cDNA. Solo es copiar todo lo que estaba en RNA sin amplificar a moléculas de DNA. Y para eso no diseñan primers ni nada. Obviamente sus primers son solamente para la amplificación del DNA. Y de aquí se desprende otra técnica, que es una de las técnicas más utilizadas en biología molecular, que es PCR en tiempo real. Esta es una técnica que no se utiliza para amplificar, se utiliza para medir expresión, su propósito es diferente. Medir la expresión es importante, bueno, ya vamos a ver en la siguiente unidad ya un poco más a detalle, porque
pues permite caracterizar un montón de procesos. Y aquí lo que se quiere saber es cómo responde un organismo a una condición específica, qué genes se enciende, cuáles apaga, cuánto los enciende, etc. Medir la expresión es una técnica muy común y muy importante. Originalmente, la expresión se medía con una técnica que se llamaba RT-PCR. Esa técnica, sus siglas significan retrotranscripción acoplada a PCR, o sea, RT no es tiempo real, es retrotranscripción. Pero esa técnica cayó en desuso porque tiene muchos problemas a la hora de interpretarla, o sea, era imprecisa y de hecho ya no se considera. Si ustedes implementan esa técnica, no les van a publicar ningún artículo, no se considera una técnica precisa. En esa técnica lo que se hacía era precisamente correr en un gel de agarosa los productos de amplificación por PCR y se suponía, si tenían poquito RNA, después del proceso de amplificación pues iban a tener una banda de menor intensidad y si empezaban con mayor cDNA, que es igual a mayor RNA, iban a tener una banda de mayor intensidad. Pero el problema es que esta técnica es muy sensible a los ciclos, como vamos a ver. Si la dejaban un ciclo más, se perdía pues la relación en la diferencia porque es exponencial. Entonces tiene el mismo fundamento, pero no es la misma técnica. Esta se llama así porque se va monitoreando la amplificación en tiempo real. Y aunque se llama PCR en tiempo real, se abrevia como qPCR. Entonces, solo para aclarar, no es lo mismo RT-PCR, que es PCR acoplada a una retrotranscripción, que PCR en tiempo real. Esta técnica, bueno, se utilizó primero en este artículo que ven aquí, que fue para ver el perfil de expresión de algunos genes inducidos en algún tipo de tumor. Y a partir de ahí, pues se ha implementado muchísimo y ahora es una técnica que se utiliza de manera cotidiana. Los termocicladores para PCR en tiempo real se han abaratado, se han extendido mucho. Entonces es muy, muy común y es muy probable que se encuentren con esta técnica. Si recordamos la técnica de PCR, en esta técnica vamos a diseñar primers que nos van a permitir la amplificación específica de fragmentos. Entonces, en una primera etapa, ¿se acuerdan? Se aumenta la temperatura, se desnaturalizan las cadenas, se baja la temperatura, se alinean los primers y después se sube la temperatura y la polimerasa extiende los primers. Y después de un primer ciclo, si teníamos una copia del gen, vamos a tener 2 copias del gen. Y esto se repite. En un siguiente ciclo se separan las 2 cadenas, se alinean los primers, se copian los genes y de 2, ¿cuántos vamos a tener? Si aquí tenemos 2 copias, ¿cuántos vamos a tener en el segundo ciclo? 4. Y después, en el tercer ciclo, ¿cuántos tendríamos? 8 y después 16 y así sucesivamente. Vamos a suponer que estamos viendo que hay en un tubo de reacción en el ciclo 25. La PCR en tiempo real es diferente porque tienen que adicionar la sonda o el colorante, entonces los tubos ya no se ven transparentes, se ven rojos o verdes. Bueno, eso ya lo vamos a ver después. ¿Qué habría en un tubo de reacción en el ciclo 25? Pues estaría la enzima, ¿no? Los DNTPs que pusimos, los primers, y vamos a suponer que haya 1.000.000 de copias del fragmento de interés, que en el ciclo 25 tengamos 1.000.000 de amplicones. Si en el ciclo 25 tenemos 1.000.000 de amplicones, quiere decir que en el ciclo 24 teníamos 500.000. En el ciclo 23 teníamos 250.000 y en el ciclo 22 tendríamos 125.000, ¿no? Y en el ciclo 21, ¿cuántos teníamos? 62.500 y así sucesivamente. Si nosotros graficáramos, bueno, eso es lo que hace de hecho el equipo, les grafica cada ciclo cuál es la cantidad de DNA que van teniendo.
Entonces al principio pues tenían bien poquito, ¿no? Porque pues aquí el primer umbral es de 200,000, de 400,000 y así sucesivamente. Pero a medida que van aumentando los ciclos, pues aumenta exponencialmente la cantidad de DNA que tienen. Vamos a suponer que ustedes quieren saber en qué ciclo llegó al millón de copias. ¿Por qué? Pues porque el millón es un número cerrado, es mejor que 2 millones, es un valor arbitrario. Quieren saber en qué ciclo llegó al millón de amplicones. Y aquí dijimos que en el ciclo 25 llegó al millón de amplicones. En el ciclo 26 tendríamos 2 millones, en el ciclo 27 tendríamos 4 millones, en el ciclo 200 ¿cuántos tendríamos? Pues un montón, pero pues eso obviamente no es posible. ¿Por qué? Porque pues eventualmente se van a acabar los reactivos, se va a desnaturalizar la enzima, o sea, no puede ser exponencial para siempre. Entonces todas las reacciones de PCR, todas tienen un tope. Después de cierto número de aplicones no pueden sintetizar más. ¿Por qué? Pues porque no hay reactivos para sintetizar más y la curva se vería así. Y se acuerdan que en el siglo 25 llegamos al millón de amplicones, que es este de aquí. Así se vería la curva. Si tenemos otra muestra, una muestra 2, esta muestra, por la cantidad de DNA que tenía al inicio, en el ciclo 23 llegó al millón de amplicones. Entonces su curva se vería así. Esta curva tardó hasta este ciclo a llegar a este umbral. Esta en el ciclo 23 llegó a este umbral. Y si tuviéramos, por ejemplo, una tercera muestra, bueno, en esta parte sí queda claro por qué se desplazan las curvas. Estamos viendo en qué momento llegan a este valor arbitrario del millón de amplicones. Entonces, este llegó en el nivel 23, llegó antes, y este llegó en el nivel, en el ciclo más bien, 25. ¿Y a qué se debe que una llegue más rápido que la otra? ¿O que genere más fragmentos? A la cantidad de DNA que tenías al inicio. Si, por ejemplo, partes de 2 copias de DNA, en el ciclo 2 tienes 4, ¿no? En el ciclo 3 tienes 8 y así se reduce 1. Entonces estarías como un ciclo antes. Si tienes 3 copias, en teoría estarías 2 antes y así. Ese de hecho es una buena pregunta porque ese es el fundamento precisamente del PCR en tiempo real. Que dependiendo de las copias que tenían al inicio, van a tardar menos en llegar a ese valor umbral. Si tienen, por ejemplo, otra muestra, una muestra 3, y esta muestra 3 llega en el ciclo 28 al millón de copias, la verían cómo se desplaza de esta manera. Bueno, ese valor les indica la cantidad, o es directamente proporcional a la cantidad de DNA que tenían al inicio, el ciclo en el que llegan a ese valor. Y ese valor es el parámetro más importante que se utiliza en PCR en tiempo real. Se llama valor CT o CT value. Y eso lo van a encontrar muchísimo. Describe el valor en el que se cruza el umbral arbitrario. Y decíamos es directamente proporcional a la cantidad de DNA que tenían al inicio. ¿En cuál de esas muestras tenían una menor cantidad de DNA? De cRNA equivalente a RNA. ¿En cuál tenían un nivel de expresión más bajito? En esta, porque tardó más en llegar. La expresión de este gen, la cantidad de este RNA mensajero, era menor que esta y menor que esta. Este es el que tenía una mayor expresión y este es el que tenía una menor expresión. Y como aquí se queda muy lejos de llegar a este valor, pues por eso es mucho más confiable. La técnica que les comentaba al inicio, muchas veces se amplificaba hasta llegar aquí. Aquí tienen una diferencia aquí puede ser que no tengan una diferencia en el valor de expresión, pero es porque dejaron llegar hasta el límite pues, de la reacción. Entonces, esa es la diferencia. Esto es lo que ven en un PCR de punto final, y esto es lo que ven en el PCR de tiempo real. Y no se les olvide el
valor CT, la cantidad de DNA, eso se los grafican el software del termociclador. La cantidad de DNA que tienen es igual a 2 al valor de CT. Y por eso en las gráficas como tal a veces les da el DNA en miligramos o el número de copias. Puede ser así de preciso porque utiliza ese valor. Entonces, en teoría, si tenían una unidad de DNA, tenían un valor de CT de 25. Si tenían 4 unidades, llegaron 2 ciclos antes, tenían un valor de CT de 23. Y si tenían un octavo de la unidad, pues tenían un valor de CT de 28. Eso sale en esta gráfica. En esta de aquí. Hay una diferencia en la cantidad original de DNA. Y para saber que hay una relación directa entre la cantidad de DNA y el número de ciclos en el que se alcanza el valor CT, lo primero que se hace a la hora de hacer un PCR en tiempo real es una curva estándar. Tienen que primero hacer una corrida de prueba y si hay una relación directa entre la cantidad de DNA y la señal que se percibe en el termociclador, entonces sí tienen primero que estandarizar la técnica, pues, y esto es lo que cuesta más trabajo porque el pipeteo tiene que ser extremadamente preciso, porque si no, ¿a qué se va a tener la diferencia de expresión? Pues que en uno pipetearon mal y en otro pipetearon bien. Entonces esta curva casi siempre cumple con ese propósito. Les permite establecer condiciones, pues, en las que la relación entre la cantidad de DNA y el valor de CT sea directamente proporcional. Y aquí sí, la R cuadrada tiene que ser, aquí no aceptan las de 80 y tantos, y las que a veces en otras técnicas se permiten. Aquí sí tiene que ser un valor muy parecido a 1. Y esto les permite también conocer la sensibilidad de la técnica. Esta técnica en teoría puede cuantificar desde una molécula de DNA. De hecho, la técnica de PCR en teoría amplifica desde una molécula de DNA. Pero en realidad se puede cuantificar a partir de 100 moléculas de DNA. Entonces, si su expresión es muy bajita, pues no se podría detectar por esta técnica. Aunque 100 moléculas es pues, prácticamente nada. Es una técnica muy sensible. ¿Cómo se mide el DNA? ¿Cómo sabe cuántas copias se están produciendo cada ciclo? Se utilizan reactivos que fluorescen en presencia del DNA amplificado. Originalmente se utilizaba bromuro de tirio, ya no se utiliza porque pues, cada vez está más prohibido. Se utiliza normalmente Cyber, es el reactivo más común, y también se utilizan sondas fluorescentes. Estas moléculas se unen a la doble cadena de DNA. Eso es muy importante, se unen solo a la doble cadena. Y emiten luz cuando se irradia con una longitud de onda específica, así como se ve el Cyber en la placa. Solamente que esto lo detecta, puede cuantificar cuánta fluorescencia está emitiendo. Entonces, si hay poquitas copias, se emite poquita fluorescencia, y si hay más copias, se emite más fluorescencia. Y a medida que se va generando DNA, pues va detectando más fluorescencia. El Cyber es una molécula, ese es el Cyber. Es una molécula plana que se intercala en la doble cadena, solo en la doble cadena. Y solo se forma DNA de doble cadena, pues cada proceso de amplificación. Entonces, por ejemplo, después del proceso de extensión, cuando se forma la doble cadena, las moléculas de Cyber se intercalan. El aparato los irradia con una longitud de onda, y si fluorece poquito, pues quiere decir que hay poca cantidad de DNA. Aquí solamente tienen, por ejemplo, 2 cadenas. ¿Cómo se vería la señal si aquí tuvieran 100 cadenas? Pues se vería mucho más intensa, ¿no? Y el aparato lo que cuantifica es la luz que se emite. Entonces, detecta de manera muy precisa la cantidad, pero a partir de la fluorescencia que se emite. Y las ondas, bueno, las ondas son de laboratorios con muchos recursos.
Las ondas son como primers que son específicos o son complementarios más bien a la secuencia que quieren amplificar. Se pegan a una región de la secuencia. Estas ondas tienen dos partes. Tienen una parte que fluoresce, tienen una señal y tienen otra parte que se llama quencher. El quencher lo que hace es evitar que esto fluorezca. O sea, este está evitando que emita luz. Estos se pegan a la molécula de DNA cuando se va formando. En el proceso de amplificación se pone el primer, la polimerasa lo amplifica y cuando la polimerasa lo amplifica, lo separa. Y cada vez que la polimerasa pasa, emite un rayo de luz. Es la forma más precisa. Entonces pasa la polimerasa, emite luz y se cuantifica. Esta sí les dice exactamente cuántas copias están generando, porque solamente cuando pasa la polimerasa está emitiendo la señal. Esa sería como la forma ideal pues, de cuantificar, pero pues no es tan barato como usar Cyber. Aunque el Cyber tampoco tiene un margen de error muy grande. Y estos termocicladores pues funcionan más o menos igual. Ponen su reacción en los pocitos, lo programan y estos termocicladores, a diferencia del que utilizamos, pues tienen acá la parte de emisión y detección de fluorescencia. Entonces, tienen pues los mecanismos que se necesitan para estar irradiando luz en los pocitos y detectando la fluorescencia. Y lo que ven son esas curvas de amplificación. Para cada uno de sus pocitos van a ver una curva de estas y les dice cómo va aumentando en tiempo real la cantidad de DNA. Porque a medida que aumenta el DNA, pues aumenta proporcionalmente la fluorescencia y ven esas gráficas. Ahí, por ejemplo, en esa gráfica, ¿cuál es el gen que tenía una mayor expresión de todos los que ven ahí? El rojo. ¿Y el que tenía una menor expresión? El último verso. Pues los últimos de ahí. Y aquí se puede ver por qué la otra técnica era imprecisa. Si ven que, por ejemplo, este de aquí ya alcanzó su tope, unas poquitas copias y ya alcanzó su tope. Este lo alcanzó aquí, como se amplificó más rápido por la cantidad, lo alcanzó aquí y este acá. Imagínense si esto lo hubieran cortado en un PCR de tiempo final y hubieran detectado estas cantidades. ¿Ven el error que había? Entonces, por eso la otra técnica ya no se utiliza para nada, porque detectaba el DNA que había aquí y pues sí hay un error, porque lo que les interesa es de lo que se partió. ¿Tienen alguna duda en esta parte? Y vamos a ver las hibridaciones, pero vamos a dejarle hasta aquí para ver cómo van en su